los babuinos se atreven a desafiar a todos los depredadores de la sabana. En tan solo unos instantes, ¿qué en el cerebro de estos primates los vuelve tan temerarios que incluso la sabana tiene que contener la respiración? El cerebro del babuino. ¿Por qué se atreven a desafiar a depredadores brutales? El amanecer aún no ha llegado al horizonte cuando la sabana del Serengeti oriental despierta con sonidos inconfundibles. Desde el valle de Maruta, el viento trae el dulce aroma a pescado de la caza nocturna, mezclado con el sonido de los cascos de los antílopes al golpear el suelo, la risa de las hienas en la oscuridad y el aleteo de los buitres para ganar terreno en las ramas altas. La vasta tierra se extiende como un campo de batalla interminable, donde la primera luz del día no trae seguridad, sino que solo revela cuántos depredadores acechan bajo la hierba amarilla. En este lugar, no hay momento de descanso para ninguna criatura. Correr, luchar o desaparecer son las únicas tres opciones. En medio de aquella tierra agreste, una tropa de babuinos avanzaba por la cresta rocosa agrietada del valle. Ningún paso era descuidado, ningún sonido sobraba. La tropa de Tagu, compuesta por más de 100 individuos, se deslizaba por la tierra seca como un río de pelaje gris, llenos de vigilancia. Tagu caminaba al frente, con su robusto cuerpo surcado de cicatrices, sus hombros proyectando sombras en el suelo como una silenciosa advertencia. No era el más grande, pero cada leve movimiento de cabeza, cada mirada, hacía que la tropa ajustara sus movimientos. Las hembras sostenían a sus crías cerca del pecho, con la mirada constantemente escudriñando las cuatro direcciones, intentando mantener la respiración constante ante el viento que traía el aroma de quienes no se habían ido desde la noche anterior. Los jóvenes machos que lo seguían no podían ocultar su impaciencia, cada pata que levantaban rebosaba fuerza, como si esperaran a que algo apareciera para abalanzarse de inmediato. A lomos de su madre, los jóvenes se aferraban con fuerza, con los ojos bien abiertos, mirando la sabana como si contemplaran un mundo dispuesto a engullirlos con el más mínimo ruido. El suelo crujió, el polvo rojo se les pegó a los pies, pero la manada siguió avanzando, cada paso tan tenso como la cuerda de un arco al límite. Conocían demasiado bien las reglas del lugar, un segundo de retraso, un paso en falso, una respiración desincronizada, bastaba para que una diminuta vida desapareciera entre la hierba. Y cuando el viento cambió de dirección, trayendo un nuevo olor, más denso, más penetrante y salado, como si alguien hubiera atravesado la oscuridad frente a ellos, Tagu se detuvo. Se le cortó la respiración. La manada que lo seguía contuvo la respiración al instante. Algo se avecinaba. Y la sabana se había vuelto aún más aterradora.
Tagu los vio antes de que la manada pudiera darse la vuelta. Tres hienas se escabulleron desde la orilla de la playa rocosa, con sus ojos amarillos fijos en el cadáver de un impala que los babuinos acababan de sacar de entre los arbustos. No atacaron de inmediato. Dieron pasos cortos, bajos y sigilosos, como si creyeran que nadie en la sabana se atrevería a interponerse entre ellos y su presa. Tagu gruñó bajo, un sonido tan profundo que el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Las hembras inmediatamente arrastraron a sus cachorros tras ellas. La manada contuvo la respiración, esperando a que las hienas se detuvieran. El sonido de los cascos de las hienas golpeando el suelo era como martillazos. Una de ellas saltó hacia adelante, con las fauces abiertas, lista para arrebatarle la presa caliente de las manos al babuino. Un mordisco más y la presa desaparecería, y toda la manada de babuinos tendría que enfrentarse al que tenía las mandíbulas más fuertes de la sabana. Pero esta vez, fue el babuino quien tomó la iniciativa. Tagu cargó primero. Sin gritos, sin señales. Simplemente cargó como una flecha que rasgaba el suelo. Como una tormenta de pelaje gris, siseando agudos chillidos como rocas rotas. Y fue la sorpresa lo que hizo que las hienas se detuvieran. Nunca habían visto a los babuinos proteger a su presa, y no eran un depredador prioritario. La hiena cambió de dirección, pero Tagu no le dio tiempo a hacer nada. Saltó, extendiendo los brazos a los lados como si quisiera cortarle la cara al ladrón. La hiena resistió, pero la embestida del babuino fue tan repentina que aterrizó, dio un paso atrás, se dio la vuelta y huyó. Los otros dos también se dispersaron en dirección al viento, convirtiéndose en tres ráfagas de polvo amarillo pálido que desaparecieron entre la hierba alta. El babuino había ganado. No por fuerza, sino por una ferocidad que hizo que la hiena no se atreviera a intentarlo una segunda vez. Tagu se quedó de pie en medio de la playa rocosa, con los hombros agitados por la respiración y la mirada fija en la hierba que se cerraba tras las hienas que huían. Nadie en la manada habló. Todos observaban algo raro en la sabana, el pequeño primate capaz de hacer retroceder a las hienas que se reían de los cadáveres. Y la pregunta surgió, afilada como una lanza. Si los babuinos se atrevían a ahuyentar a las hienas para quedarse con su presa. Entonces, después de todo, ¿temía esta especie a algún depredador? La última sombra de la hiena acababa de desaparecer entre la hierba cuando la sabana aún no había recuperado el aliento. Toda la manada de babuinos permaneció inmóvil en posición defensiva, como esperando un segundo ataque que todos sabían que podía ocurrir en cualquier momento.
El corazón de algunos cachorros seguía latiendo tan rápido que sonaba como un pequeño golpeteo en su pelaje. Pero Tagu no. Permaneció en posición de ataque, con las manos en el suelo, los hombros separados y la respiración llenándole el pecho como si quisiera escapar de nuevo. No había satisfacción en sus ojos por haber ahuyentado a las hienas, ni la vigilancia habitual tras una pelea, solo una fría concentración que silenció a los jóvenes machos que lo seguían. Este extraño silencio fue la primera consecuencia. Los babuinos no solo protegían a sus presas. Habían cruzado una línea invisible. Habían demostrado que las hienas, que muchos consideraban la pesadilla de la sabana, también podían ser repelidas cuando era necesario. Y eso revelaba otra verdad que pocos conocían. Los babuinos comprendían las debilidades de sus depredadores mejor que estos mismos. Sabían que las hienas se confundían fácilmente cuando estaban solas y que sus oponentes atacaban al unísono. Sabían que las hienas odiaban las embestidas frontales, no por el dolor, sino porque estaban acostumbradas a ser el bando dominante, no el acorralado. Eso era lo que hacía peligrosos a los babuinos en la sabana. No eran los más fuertes, ni los más rápidos. Pero leían los pensamientos de sus depredadores como ningún otro animal puede. Los primeros sonidos provenían del suelo, una vibración tenue pero constante, como un latido que se elevaba desde la sabana. Entonces, la manada de antílopes emergió hacia la luz, sus esbeltos cuerpos temblando ligeramente con cada soplo de viento. Llevaban el distintivo aroma de la inquietud, una mezcla de sudor, hierba fresca y una antigua cautela que recorría sus pasos. Tagu miró al babuino, que no tenía apetito por la carne de antílope, pero comprendió que hacía temblar a la manada. En la hierba más espesa, una sombra amarilla se movía como el agua. Un leopardo. Ni una brizna de hierba temblaba demasiado. No desperdiciaba ni un aliento. Se agazapaba, con los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. El leopardo cazaba no solo por la fuerza, sino por el tacto. Leía la respiración del antílope, medía la distancia entre pasos, escuchaba el más mínimo cambio en el viento. Vio al antílope más pequeño y débil, ligeramente apartado de la manada, y en ese instante sus ojos cambiaron de color, del dorado pálido al dorado intenso del instinto asesino. Tagu lo captó.
Al instante. No con los ojos, sino con un instinto ancestral de babuino, percibir el movimiento de un depredador cuando decide quitarle la vida. La respiración del leopardo cambió de ritmo. Medio segundo más, y cargaría. Y la sabana volvería a quedar en silencio de la forma más aterradora. Tagu se irguió, con los hombros como dos losas de roca a punto de caer. Los babuinos que iban detrás percibieron el cambio incluso antes de que emitiera un sonido, la tensión en las cerdas, el ligero temblor en el suelo, el latido del corazón de Tagu golpeando el aire. Entonces, emitió un chillido. No era la alarma habitual de un babuino. Era el sonido de una manada que no estaba dispuesta a dejar que otra vida cayera ante ellos. Un siseo profundo y pesado, que reverberó desde su vientre y cortó el aire como un cuchillo afilado. La manada de antílopes echó a correr. La sabana se desintegró en un remolino de pies, polvo y respiración. La embestida perfecta del leopardo falló su objetivo por un instante. Su cuerpo se detuvo en la hierba, tenso como una flecha doblada justo antes de soltar la cuerda del arco. El leopardo se giró. La mirada que le dirigió a Tagu era más que una simple mirada a un alborotador. Era la mirada a alguien que se atrevía a interponerse entre él y sus instintos depredadores. Los ojos amarillos se entrecerraron, y en esa estrecha rendija se percibía una emoción que los leopardos rara vez mostraban, celos mezclados con ira. Tagu le devolvió la mirada. Sin pestañear. Sin retirarse. Había una emoción completamente diferente en sus ojos, una sensación de ahogo, como si la pérdida anterior aún persistiera en su pecho y no dejara que otra vida cayera ante su vista. El babuino que estaba detrás de Tagu se levantó al mismo tiempo. No para desafiar al leopardo, sino porque sintieron que el aliento de Tagu cambiaba de ira a algo más cercano a protección. Ese aliento se extendió por toda la formación como una orden sin palabras. El leopardo emitió un gruñido bajo, un gruñido que se le quedó atascado en la garganta, como si no quisiera que el babuino escuchara todo su disgusto. Se dio la vuelta, escabulléndose entre la hierba, pero la última cola barrió el suelo con un poco más de fuerza de lo habitual, señal de una disputa a ojos vista. Savannah guardó silencio unos instantes.
Tagu permaneció inmóvil en esa posición, con la respiración entrecortada pero no temblorosa. Sabía, la hiena podía ignorarlo. Pero el leopardo no. Esta sensación era más que una corazonada. Era la advertencia de la sabana para quienes se atrevieran a interponerse entre el cazador y la presa. El babuino acababa de apuñalar a un nuevo enemigo en el pecho. Un enemigo que no reía, no era caótico, sino preciso, silencioso y muy paciente. Interrumpir la caza una vez no tenía sentido. Pero solo le bastó una vez para que el leopardo recordara. Y a partir de ese momento, la sabana dejó de ser el lugar solo del cazador. Se convirtió en el lugar donde el babuino, no depredador, comenzó a tener un enemigo más feroz que la hiena, el leopardo ofendido. El leopardo acababa de desaparecer tras la hierba, y la sabana estaba envuelta en un pesado silencio. No era paz, sino la tensión que dejó el chillido de Tagu. Los babuinos podían sentir sus emociones con la misma claridad que su propio aliento, ira, defensa y una pérdida que aún no había sanado de la mañana. El leopardo se había retirado, pero la última mirada que les devolvió provocó escalofríos en la espalda a muchos babuinos. Los babuinos no temían a la oscuridad, pero sabían que las heridas del leopardo no eran fáciles de borrar. El viento cambió de dirección. Un nuevo aroma llegó. Tagu giró la cabeza al instante. Los jóvenes machos se pusieron de pie al instante, con las orejas erguidas. Lo sabían sin ver. Perros salvajes. No solos. No por casualidad. Una manada se acercaba por el viento como lanzas invisibles. La sabana cambió de ritmo. Tagu respiró hondo, la respiración de quien sabe que la siguiente batalla es inevitable. El primer sonido no fue un rugido, sino el temblor del suelo con cada paso rápido, firme y frío, como un tambor de guerra. La jauría de perros salvajes emergió del borde de la hierba, 14 cuerpos bajos y esbeltos, con las orejas erguidas como cuchillas negras apuntando a la jauría de babuinos. No gritaron, no amenazaron. Atacaron con el silencio absoluto de una especie que sabía que era una verdadera tormenta. Tagu se paró frente a la jauría, con los hombros en alto y los ojos entrecerrados. No tenía miedo.
pero sabía que detrás de él había más de 100 vidas, hembras con manos temblorosas, cachorros acurrucados cerca del vientre de sus madres y machos jóvenes temblando tanto por el deseo de cargar hacia adelante como por el miedo a que su retirada destrozara toda la formación. En el momento en que las dos jaurías se miraron, la sabana pareció encogerse. Ya no había viento, ni cantos de pájaros, solo la respiración áspera de dos especies preparándose para lanzar sus destinos el uno contra el otro. Los perros salvajes se lanzaron hacia adelante. Una curva perfecta, que extiende las alas para apretar a los babuinos en el medio. Su velocidad desgarró el suelo en largas y delgadas líneas. Las mandíbulas se abrieron, blancas, afiladas, casi brillando a la luz del sol. El babuino no reaccionó con agresividad, sino con la profunda ira que le embargaba la mañana tras perder a su cachorro, la tarde tras interrumpir la caza y la sensación de estar rodeado por todos lados todo el día. Esa ira se consolidó y estalló en un chillido que atravesó el polvo rojo, un chillido que hizo que los perros salvajes se detuvieran en seco por un instante. Y entonces estalló la batalla. Las dos manadas se arremolinaron en un torbellino de chillidos, aullidos y arañazos. Ya no había distancia entre el carnívoro y el omnívoro, solo el instinto primario, proteger a su manada a toda costa. Los perros salvajes, acostumbrados a atacar presas que corrían en línea recta, no estaban acostumbrados a enfrentarse a alguien que se abalanzaba sobre ellos como una tormenta desde la dirección opuesta. Se retiraron. Muy rápido. Con mucha urgencia. Pero no en caos, se retiraron en formación cerrada, ágiles, pero visiblemente sorprendidos. El torbellino se disipó. El polvo rojo cayó lenta y pesadamente, como cenizas tras un incendio forestal. Tagu permaneció de pie en medio de la tierra embravecida, con la espalda empapada de sudor y su propia sangre. El último perro salvaje desapareció entre el polvo, pero sus ojos, antes de girarse, eran largos, negros, sin pestañear, erizando el pelo del lomo de los babuinos. Los babuinos sobrevivieron. Pero la sabana no les dio a nadie la victoria completa. El olor a leopardo aún flotaba en el viento. Y los perros salvajes se habían retirado no porque hubieran perdido, sino porque volverían. Si crees que la batalla de hoy fue el límite para los babuinos, te sorprenderás. Porque en la oscuridad de la sabana, los leopardos seguían observando, esperando el momento en que Tagu se debilitara aunque fuera un suspiro. Y cuando el enemigo regresara, ¿tendrían los babuinos la fuerza suficiente para resistir o se convertirían en la siguiente presa? No te lo pierdas.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para el próximo episodio donde la sabana revela sus secretos más brutales. Donde aún prevalecen reglas antiguas y crueles. Una regla escrita con colmillos y veneno. Al enfrentarse a los intrépidos, ¿quién caerá? Tanzania. La feroz batalla por la supervivencia contra los depredadores. Situada en África Oriental, Tanzania es como un gigantesco libro viviente, donde cada página es una historia de supervivencia. Las interminables sabanas, intercaladas con bosques dispersos y riberas serpenteantes, han creado un escenario natural para la coexistencia de innumerables especies. En muchas partes de Tanzania, especialmente en los márgenes de la sabana y las riberas, se pueden encontrar grupos de especies con un gran número de individuos. En medio de ese panorama diverso, existe una pequeña pero vibrante comunidad. Mangotas. Maestras en el arte de la supervivencia. En este mundo caótico, la unidad es su arma definitiva. Cada miembro tiene un papel claro. Es esta inteligencia colectiva y los estrechos lazos sociales lo que les permite soñar con metas mucho mayores que su propia estatura. A lo lejos, unos pocos avestruces se yerguen en medio del campo abierto. Es su época de reproducción e incubación. Hace apenas unos días, pusieron huevos del tamaño de una mano humana, anidados en la arena. Las mangostas comen de forma muy diversa, desde insectos y reptiles hasta cosas inesperadas como huevos de aves. Y hoy, su objetivo es un tesoro, huevos gigantes de avestruz. Una tarea que requiere una coordinación perfecta. La mangosta, de cuerpo pequeño, lomo cubierto de un característico pelaje rayado gris-marrón y brillantes ojos negros, se posó suavemente en la hierba. Confían en su agudo olfato para encontrar el aroma distintivo de la comida. Uno a uno, se acercan, moviéndose lentamente como sombras, esperando el momento en que la madre avestruz abandone el nido. Los avestruces siguen ocupados buscando comida en la distancia, aparentemente desprevenidos. El entorno es tenso, las mangostas siempre tienen que observar.
Una mangosta corre audazmente hacia el nido. El éxito está al alcance. Pero cometieron un error. La madre avestruz ha regresado. El festín está fuera de su alcance. En la hierba, los ojos de las mangostas brillan de arrepentimiento, retirándose silenciosamente a sus escondites, esperando otra oportunidad. Las mangostas suelen reproducirse durante la temporada de lluvias, cuando el alimento es más abundante. Toda la bandada cuida de los polluelos juntos. Los polluelos nacen en madrigueras excavadas a gran profundidad. Después de unas 2 semanas, aprenden rápidamente a buscar alimento gracias a la guía de los adultos. Pero en la sabana, la vida no se trata solo de encontrar alimento, sino también de evitar depredadores peligrosos. Y para la mangosta, uno de los oponentes más formidables es la cobra. Más adelante, una cobra se arrastra hacia este lado. Su cuerpo es largo y delgado, con cada músculo flexible bajo las suaves escamas de color cobre y marrón oscuro. Al percibir una amenaza, el cuello se expande en una característica forma de gorro, tanto para amenazar como para proteger la cabeza. Sus profundos ojos negros, como cuentas, no parpadean, aferrándose firmemente al oponente, mientras que su lengua bífida sobresale continuamente para sondear el aire, recogiendo cada partícula de polvo y olor para localizarla. Las cobras son expertas en emboscadas. Pueden permanecer inmóviles durante horas esperando un solo ataque. Su arma más poderosa es la neurotoxina. Este compuesto tiene la capacidad de paralizar el cuerpo de la presa. Para la mangosta, la capacidad de resistir el veneno le da confianza para convertir serpientes en alimento. Pero para la cobra, la mangosta es un enemigo implacable. La mangosta agachó el cuerpo, dando cada paso con ligereza, con las patas firmemente agarradas al suelo. Sus ojos seguían cada vibración de la hierba frente a ella.
En el lado opuesto, la cobra alzó lentamente la parte delantera de su cuerpo, con el cuello extendido como un escudo y la lengua constantemente asomando para saborear. De repente, la cobra se abalanzó hacia adelante. La lucha solo duró unos minutos, antes de que el cuerpo de la serpiente quedara flácido e inmóvil. La mangosta convirtió a su enemigo en una presa completa. Pero en esta tierra agreste, incluso cuando la comida acababa de terminar, se oían otros sonidos. Señalaban una apariencia completamente distinta, peligrosa a su manera. Desde el borde de la sabana, donde altas sombras negras se movían lentamente. Varios avestruces buscaban alimento en campo abierto. El ave más grande del mundo, de casi 3 metros de altura y más de 100 kilogramos de peso, con largas patas que pueden recorrer casi 5 metros de zancada. Los músculos de sus muslos, tan grandes como pilares, les permiten alcanzar velocidades de más de 70 kilómetros por hora. Esta es su arma de supervivencia. Ahora es la estación seca, que también es la época de reproducción de los avestruces. Antes de eso, durante el periodo de apareamiento, los machos eligen un terreno abierto, pisotean la hierba y la arena para construir un nido. Estiran el cuello, extienden sus grandes alas y realizan danzas brillantes, mostrando su fuerza y exhibiendo sus plumas más hermosas para atraer a las hembras. La hembra permanece a pocos metros de distancia, observando en silencio. Cuando la flexibilidad y la fuerza del macho la conquistan, se acerca y ambos realizan una danza en pareja. Señal de que se ha formado un vínculo. Tras el apareamiento, la hembra comienza la fase de puesta de huevos. Continúan buscando alimento para acumular energía, preparándose para los huevos gigantes, cada uno de más de 1 kilogramo de peso y capaz de sustentar a una pequeña familia en estado salvaje si otros los recogen.
Llegado el momento, los huevos se ponen en un nido de arena y tanto el macho como la hembra se turnan para incubarlos. La mayoría de los avestruces comen semillas, hierba joven, hojas, brotes tiernos y frutos silvestres jugosos. Ocasionalmente, también ingieren saltamontes y escarabajos. Una mañana, cuando el sol de la sabana es más suave, los avestruces se dispersan para buscar alimento de nuevo, con la vista siempre escudriñando el entorno en busca de peligro. Pero la sabana nunca es un lugar de absoluta seguridad. Mientras deambulan por el espacio abierto, no se dan cuenta de que, en el otro extremo, un par de ojos amarillos observan cada uno de sus movimientos. El pelaje amarillo con manchas negras del guepardo no es un disfraz, sino una capa de invisibilidad. Guepardo. Sus vidas son una serie de aventuras solitarias. La época de reproducción de los guepardos no es fija. En Tanzania, cuando abundan las presas y el clima es favorable, las parejas de guepardos entran en periodo de apareamiento. Los machos suelen ser individuos solitarios o en grupos de hermanos, patrullando sus territorios, marcando con su olor y rugiendo para atraer a las hembras. El apareamiento ocurre varias veces, pero después, el macho se marcha, dejando a la hembra sola para que se encargue del resto. Las hembras de guepardo están embarazadas durante unos 3 meses. Cada camada suele tener de 2 a 6 cachorros, de pelaje gris liso con una franja plateada en el lomo que les ayuda a camuflarse. Durante las primeras semanas, la madre permanece cerca para protegerla, y solo cuando tiene entre 18 y 24 meses la cría la deja para vivir de forma independiente. Hay 3 guepardos. Es el depredador más rápido del planeta, capaz de alcanzar velocidades de más de 90 km por hora en tan solo unos segundos. Normalmente, los guepardos cazan solos, especialmente las hembras adultas. Prefieren presas de tamaño mediano, como gacelas de Thompson, gacelas pequeñas, liebres o aves terrestres. Con un cuerpo delgado y una resistencia limitada, los guepardos rara vez eligen presas mucho más grandes que ellos. Pero hoy, las cosas son diferentes. No está solo. Delante, en medio del espacio abierto, un avestruz adulto busca alimento. Con un peso de más de 100 kilogramos, el avestruz puede asestar una patada mortal. Esta presa es algo de lo que incluso los depredadores más tenaces deben ser cautelosos.
Los ojos dorados de los guepardos seguían cada uno de sus movimientos. Agacharon el cuerpo, con las 4 patas dobladas, deslizándose silenciosamente por la hierba amarilla quemada por el sol. Sus ojos se clavaron en el claro donde se encontraba su presa, calculando cada paso para mantener la dirección del viento. Los avestruces seguían inclinando la cabeza para picotear la hierba, escudriñando el paisaje con la mirada, sin captar aún la sombra del depredador. El aire estaba tenso como una cuerda. De repente, cargaron. La caza terminó rápidamente. La fuerza de su equipo convirtió al gigante más veloz de la sabana en un festín suntuoso. Una merecida recompensa por una coordinación perfecta. Pero la sabana nunca dejó de moverse. Cuando el hambre se calmó, el ritmo de la vida se aceleró de una manera completamente diferente. El sol se pone gradualmente, la luz dorada se extiende por las praderas de Tanzania. En otra parte de Tanzania, la vida resuena a un ritmo completamente diferente. El sonido de los cascos de los caballos es rápido, los relinchos resuenan en el viento. A lo lejos, un mar de rayas blancas y negras se mueve como olas vivas. Cebras. Especie nómada de la sabana. Realizan un viaje migratorio de cientos de kilómetros en busca de nuevos pastos. Se desplazan en manadas, a veces de miles de individuos, combinándose con manadas de antílopes y búfalos salvajes para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Las rayas blancas y negras en sus cuerpos no solo son una señal de identificación individual, sino que también crean un efecto visual que confunde a los depredadores cuando la manada se mueve junta. Pero el camino hacia nuevas tierras no se limita a praderas y arbustos espinosos. Más adelante, un río ancho y sinuoso. El agua del río es turbia, abajo se encuentran los depredadores más silenciosos de África. El cocodrilo del Nilo.
Largas mandíbulas y afilados dientes se escondían, esperando a que las cebras descendieran. El líder se detuvo en la orilla, con las orejas erguidas y la mirada escudriñando el agua rápidamente. Toda la manada se quedó atrás. La vacilación hacía que el agua pareciera quieta. Un valiente líder descendió primero, rompiendo el silencio. Toda la manada corrió tras él, con el sonido del agua, el sonido de los cascos golpeando el río. Pero en medio del río, la oscura sombra bajo el agua comenzó a moverse. El cocodrilo es el reptil más grande de África. Todos esperan el momento en que las cebras estén a su alcance. El sonido del agua corriendo y el latido del corazón llenaron el aire. De repente, un cocodrilo saltó con un mordisco preciso. Fue arrastrado hacia abajo en un instante. La superficie del agua solo tardó un instante en recuperar la calma, extendiéndose una espuma blanca. La migración debe continuar, y bajo el agua, otras mandíbulas aún esperan. Las cebras migran estacionalmente. El viaje puede durar cientos de kilómetros para encontrar pasto fresco y abundantes fuentes de agua. A menudo se desplazan con manadas de antílopes y búfalos salvajes, formando una migración gigantesca. Esto no solo aumenta las posibilidades de supervivencia, sino que también dificulta que los depredadores se concentren en un solo objetivo. La victoria del cocodrilo del Nilo no fue casualidad, sino el resultado de millones de años de evolución. Este reptil es un omnívoro oportunista. Cualquier criatura que se acerque a la orilla del agua puede convertirse en presa. Pueden ayunar durante meses, pero cuando se presenta la oportunidad, el ataque es rápido y no deja una segunda oportunidad. La temporada de reproducción del cocodrilo del Nilo suele comenzar al final de la temporada de lluvias. El apareamiento tiene lugar en aguas turbias, de forma silenciosa pero selectiva. Solo los machos más fuertes transmiten sus genes. Cuando lleva huevos, la hembra busca una playa arenosa, lo suficientemente lejos de la orilla para evitar inundaciones, pero lo suficientemente cerca para regresar rápidamente al río cuando lo necesita. Cava un hoyo profundo, pone unas pocas docenas de huevos y los cubre con arena.
Durante el periodo de incubación, que dura unos 3 meses, apenas abandona el nido, lista para atacar a cualquiera que se acerque. Las pequeñas criaturas continúan enfrentándose a un mundo hostil donde solo unos pocos tienen la suerte de sobrevivir y continuar el ciclo vital de este depredador ápice. Son el último eslabón bajo el agua, impidiendo que las poblaciones de otras especies crezcan demasiado. Tanzania continúa cambiando. En la sabana, cada amanecer da paso a nuevas historias de supervivencia. Donde los fuertes sobreviven no solo gracias a su fuerza, sino también a su ingenio, paciencia y oportunidad. Desde los campos áridos hasta las aguas tranquilas, cada criatura contribuye a la feroz pero majestuosa sinfonía de la naturaleza. Y al caer la noche, la oscuridad acobija a nuevas cacerías, nuevas huidas. El ciclo de supervivencia nunca se detiene. Y si tuvieras que elegir una habilidad de supervivencia, ¿elegirías la fuerza, la velocidad o la paciencia? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si te encantan las historias salvajes del mundo natural, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas aventuras.